Hola a todos, soy Pascal Lotas de Neutrality Studies y hoy estoy hablando con el profesor Jeffrey Sachs, profesor en la Universidad de Columbia, asesor de países y gobiernos de todo el mundo y un prolífico analista. Estoy absolutamente seguro de que todos ustedes lo conocen muy bien. Profesor Sachs, bienvenido de nuevo. Professor Sachs, welcome back. Pardon, excuse me, farben usted en tío. Well, thank you so much for taking the time and maybe before Bueno, we go muchas gracias por tomarse el tiempo. Y quizá, antes de entrar en el panorama general, me gustaría conocer su opinión sobre un par de asuntos de actualidad. Hoy es 27 de mayo de 2025 y las negociaciones de paz entre, seamos sinceros, Estados Unidos y Rusia están en un punto muy peculiar. Justo ayer, el presidente Trump dijo que no entiende a Vladimir Putin. ¿Cómo es posible que haya bombardeado Kiev? ¿Cuál es su opinión sobre estas negociaciones? is your take at where these negotiations are at the moment? I think we should consider four. Creo que deberíamos considerar las cuatro partes implicadas en esta guerra. Está el lado ruso, por supuesto. Está Estados Unidos. Está Europa en términos generales, tanto la UE como Reino Unido. Y por supuesto está Ucrania. Entonces, ¿dónde se sitúan las cuatro partes en esto? Los rusos dicen muy claramente, aquí están las condiciones para poner fin a esta guerra. Tres componentes: la neutralidad de Ucrania, acuerdos de seguridad que sean satisfactorios, que no vuelvan a poner a Rusia en desventaja por una presencia militar occidental en la frontera rusa, y concesiones territoriales por parte de Ucrania. Ucrania, lo que no significa el pueblo ucraniano, sino un gobierno bajo la ley marcial encabezado por Zelensky, dice no a todo eso. La OTAN no a las concesiones territoriales y no a las concesiones a Rusia. Así que no está ofreciendo, de hecho, debería decir que el plan de paz ucraniano incluye reparaciones, crímenes and trade to forward friend. Reparations, war crimes tribunals, it's a total victory plan of Ukraine. Es un plan de victoria total para Ucrania. Estados Unidos, en la persona del presidente de los Estados Unidos, dice hagamos un trato, sí, neutralidad ucraniana, sí, algunas concesiones territoriales, sí, ya encontraremos alguna solución en materia de seguridad. Y la postura entre Trump y el gobierno ruso no ha sido exactamente la misma, pero un poco sustancialmente divergente. En otras palabras, las posiciones de Trump y Putin son lo suficientemente cercanas como para que realmente se pueda llegar a un acuerdo. Pero debemos entender que la estructura política de Estados Unidos está dividida en sí misma. Así que Trump no tiene todo el poder, ni toma todas las decisiones, ni tiene un peso unánime. El Congreso es beligerante, fuertemente rusófobo. El Estado profundo estadounidense, es decir, la CIA, gran parte del Pentágono, etc., es profundamente antirruso. Por lo tanto, la posición de Trump también se desfremba a mucha oposición interna en Estados Unidos. A lot of internal U.S. opposition as well. There are supposedly 80 senators or so. Supuestamente hay unos 80 senadores, organizados por Lindsey Graham de Carolina del Sur y Richard Blumenthal de Connecticut, que están presionando para imponer duras sanciones contra Rusia. Esto representa la facción dura de la política estadounidense de los últimos 30 años, la de destruir Rusia, y sigue vigente. Trump no ha puesto fin a eso, sigue enfrentándose a ello. Luego está el lado europeo. Aunque hay algunas voces en unos pocos países pequeños, notablemente Hungría y Eslovaquia, y muchos partidos políticos en Europa que dicen, acabemos con la guerra, esto es un desastre para Europa y para Ucrania. Las voces predominantes, es decir, Starmer en el Reino Unido, Macron en Francia, Scholz en Alemania y Tusk, los llamados cuatro mosqueteros en Polonia, dicen, apoyamos a Ucrania al 100%, incluidas las demandas máximas de Zelensky. Including Zelensky's maximal demands. So what we have is a mess. We don't have Así que lo que tenemos es un lío. urgent process. No tenemos el proceso convergente que deberíamos tener, porque creo que la línea Putin-Trump, que hay un final razonable para esta guerra que sirve a los intereses de Ucrania, Rusia, Europa y Estados Unidos, es en realidad correcta. Y en el núcleo de ese ganar, 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 ganar está la neutralidad de Ucrania. Esta ha sido la causa de la guerra desde el principio. El intento de Estados Unidos de expandir la OTAN, que irónicamente los europeos se opusieron en privado cuando se presentó por primera vez.
Pero ahora, los europeos son los grandes defensores de esto porque Zelensky lo defiende. Sin embargo, debemos entender que cada vez que decimos Zelensky, estamos hablando de una especie de dictadura. A kind of dictatorship. We're talking about military rule of a small group. Estamos hablando de un gobierno militar ejercido por un pequeño grupo que no ha sido puesto a prueba en absoluto frente a los verdaderos intereses del pueblo ucraniano, ni mediante el voto del pueblo ucraniano, ni a través de encuestas de opinión del pueblo ucraniano. Así que en mi opinión, Trump ha estado en el camino correcto, pero dentro de su propio equipo se enfrenta a la oposición de personas como el general Kellogg, Marco Rubio y otros que forman parte de sectores mucho más convencionales y rusófobos de la estructura política estadounidense, que ha sido así durante muchas décadas, incluso antes de 1991, remontándose al menos a 1945. Estados Unidos ha sido antisoviético y antirruso, y Trump no ha superado eso. And Trump hasn't overcome that. So we're a bit paralyzed except on the battlefield. Así que estamos un poco paralizados, salvo en el campo de batalla, donde muere mucha gente y Rusia está tomando más territorio. Luego tenemos el escenario realmente tristemente absurdo de la semana pasada, cuando Ucrania envió cientos y cientos de drones para atacar Moscú y otras ciudades rusas. Y cuando Rusia respondió, el presidente de Estados Unidos escribió que Putin está absolutamente loco. Esto es un disparate. Cualquiera que se detenga a mirar más allá de la inmediatez del momento, e incluso observe el contexto de una semana, entiende que la provocación viene de ambos lados, y que el problema fundamental es la falta de compromiso por parte de Occidente, salvo lo que Trump ha intentado proponer, en contra de la oposición de los líderes europeos, en contra de la oposición de su propio Estado profundo y en contra de la oposición de gran parte de la clase política estadounidense, que en realidad está respaldada por la industria militar. Todo esto significa una gran decepción. Trump podría tener la ventaja si fuera coherente. Es el presidente de los Estados Unidos. Tiene la autoridad para definir la política exterior estadounidense. Pero cuando publica algo como Putin está absolutamente loco, como hizo en las últimas 24 horas, esto no solo es un poco extraño, sino también muy triste y alarmante. Porque también nuestro fast predictor belicista de Occidente mantener su campaña antirrusa de estos años. Anti-Russia campaign. Yeah, but isn't it also just a text? Sí, pero no es también un ejemplo de manual de lo difícil que es para dos naciones hacer la paz. Porque incluso cuando tienes un momento en el que las principales palomas, y seamos sinceros, Trump y Putin son palomas, aunque quieran cooperar, se enfrentan a su propia oposición. Y Trump puede que tenga que adaptarse, al menos en sus discursos, a la gente que ahora le acusa de ser blando con Rusia. Y por otro lado, en Rusia, basta con que un solo oficial rebelde vuele un dron contra una infraestructura civil ucraniana para dar a los halcones suficiente munición para decir, tenemos que escalar, tenemos que escalar. La razón por la que creo que Vladimir Putin dio un discurso a las 2:30 de la madrugada en el que propuso el Acuerdo de Estambul fue para asegurarse de que los europeos estuvieran dormidos, mientras los estadounidenses seguían despiertos, con el fin de sortear a los europeos, que también son belicistas, y quieren que la guerra continúe. ¿Ves alguna manera en la que estas facciones puedan conducir al menos a un proceso beneficioso? No a un acuerdo de paz, pero al menos a un proceso que lleve a una mayor reconciliación. Bueno, mira, sabemos que lograr la paz requiere habilidad, así que no es algo sencillo, porque siempre hay opositores a la paz. Si no los hubiera, Jesús no habría tenido que decir, bienaventurados los pacificadores. Habría sido obvio, pero la realidad es que los pacificadores se enfrentan a una enorme oposición. Incluso, bueno, no solo, John F. Kennedy dijo que es mucho más fácil ser un belicista en política que un emisario de la paz. Y Kennedy se enfrentó a este problema repetidamente.
Las circunstancias que describes en las que los dos líderes quieren hacer la paz, pero la política a su alrededor es mucho más belicista, son conocidas. Pero los líderes tienen la tarea de lograr la paz. Ese es su cometido. ¿Para qué más sirven? En otras palabras, Trump tiene que imponerse en esto. Ese es su trabajo. Es fácil decir, bueno, estoy bajo presión de Lindsey Graham, y estoy bajo presión de todos estos neoconservadores, y estoy bajo presión del complejo militar industrial. Pero su trabajo en realidad es lograr la paz. Y para mí, quizá una de las muchas analogías históricas que merece la pena considerar es la crisis de los misiles en Cuba, cuando Kennedy y Khrushchev querían evitar una guerra nuclear. De hecho, un Armagedón nuclear, pero sus asesores en ambos bandos eran muy belicistas. Los asesores de Kennedy, casi todos en los primeros días de la crisis de los misiles en Cuba, decían, ve y bombardea a los rusos, bombardea las bases militares en Cuba, invade Cuba. Casi no había voces a favor de la paz. Así que Kennedy jugaba una partida a dos niveles, una con su propio gobierno y otra con Khrushchev. Era extraordinariamente hábil y logró llegar a un acuerdo con la parte soviética, y como resultado de eso, el mundo se salvó. El punto que quiero destacar es que Trump realmente puede imponerse, o usando las palabras de Trump, él tiene las cartas. No puede ser superado por Lindsey Graham, ni por Richard Blumenthal, ni por Starmer, ni por Macron. Si Trump es coherente, puede hacer la paz con Putin, lo cual es ventajoso para Ucrania. Solo tengo que decir que, cuando digo estas cosas, la gente salta, defensor de Putin y cosas por el estilo. Es tan absurdo. A estas alturas, a finales de mayo de 2025, Ucrania ha sido destruida por esta guerra. Dije desde el principio que Ucrania sería destruida por esta guerra, que cientos de miles o más de 1 millón estarían muertos o gravemente heridos, que la infraestructura y la economía serían destruidas. ¿Y para qué? Por nada. Porque el acuerdo que estaba sobre la mesa en abril de 2022, en el proceso de Estambul, era mucho mejor que lo que Ucrania va a conseguir ahora. Y el acuerdo que estaba sobre la mesa en diciembre de 2021, que el presidente Putin le propuso a Biden, quien creo que fue uno de nuestros presidentes más incompetentes, era muchísimo mejor que lo que se ofrece ahora. Así que esto no se trata de ser un apologista de Putin. Se trata de un hecho básico, Pascal, que me gustaría reiterar con firmeza. Aquellos que dicen ser amigos de Ucrania, o son estúpidos, o son cínicos, porque están destruyendo Ucrania, están llevando a Ucrania a su muerte, y lo digo literalmente, lo digo en términos de vidas perdidas, lo digo en términos políticos. Estos amigos de Ucrania, diciéndole a Ucrania que siga luchando y nosotros te daremos las armas y demás. No tienen las armas. Van a perder en el terreno y van a perder su país. Yo pondría a Biden como ese gran amigo de Ucrania, como el que más destrucción ha causado, pero después pondría a los británicos en una interminable cadena de estupidez, tengo que decirlo. No soporto ver la geopolítica británica porque es la nostalgia del cinismo imperial cada día, cuando ya no tienen imperio, pero aún conservan el cinismo y la nostalgia, y le dicen a Ucrania que siga luchando como si eso fuera lo más amistoso para Ucrania. Eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. En resumen, para mí, Trump puede lograr el acuerdo, Trump puede acabar con esta guerra. Pero no si por un lado tuitea que Putin está absolutamente loco. Debería estar explicando al pueblo estadounidense que mirad, hay tanta rusofobia y beligerancia que incluso yo, Donald Trump, estoy intentando detener la guerra. Hay belicistas por todas partes. Eso es lo que Trump necesita explicar. Eso es lo que John Kennedy explicó al pueblo estadounidense en su famoso discurso por la paz en junio de 1963, que son nuestras propias actitudes las que están bloqueando la paz con la Unión Soviética. Y esto es lo que Trump debe explicar al pueblo estadounidense y debe decirles a los europeos, dejad de ladrar, basta ya, dejad de fomentar la guerra, estáis matando a Ucrania.
Así que parad. Esto es lo que tiene que decir. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Tienes toda la razón. Sin embargo, lo que ahora tenemos que debatir es por qué esto es tan extremadamente difícil. Porque por un lado, tenemos a Donald Trump que dice esto. Él realmente dice, quiero detener la guerra. Tenemos que detener la guerra. Tenemos que detener el derramamiento de sangre. Realmente lo dice. Por otro lado, dice otras cosas. Pero los medios seleccionan lo que realmente retratan y lo que no, ¿verdad? Y ya sabes, con los europeos, es incluso peor que con los británicos. Veo todos estos programas de televisión alemanes, y los alemanes, hasta el día de hoy, piensan que llegar a un acuerdo de paz con Rusia, en los términos rusos, equivale a darles un beneficio, equivale a darles algo. No es que Europa y Estados Unidos sean incapaces de imponer, es que los europeos todavía se ven a sí mismos como los árbitros. Árbitros de lo que se puede dar, de lo que está bien y lo que está mal. Ven a Rusia como a un niño pequeño que se está portando mal, y a ellos mismos como los adultos. Esto es exactamente correcto, por cierto. Hay un anacronismo de ideas increíble. De nuevo, los británicos, en mi opinión, son sorprendentes. Perdieron el imperio hace 80 años, podríais dejarlo ya, pero no lo entienden. Es como el sketch de los Monty Python, en el que al caballero le cortan los brazos y las piernas, y todo está bien y va a seguir luchando. Pero en Europa pasa lo mismo. Y creo que sinceramente, Pascal, si intentas entender lo extraña que es la situación ahora mismo, cuando hay una vía de escape hacia una paz que realmente funcionaría, y los europeos no la toman. Es esta mentalidad profunda de dominio que se remonta a cientos de años, y que todavía prevalece, porque en el fondo lo que está mal, lo que está fundamentalmente mal, es la arrogancia estadounidense y la arrogancia europea. Pero también está el adoctrinamiento. Acabaron creyéndose sus propias mentiras. Creen que todavía tienen la capacidad de dominar la escalada, cuando no es así. Creen en la narrativa mediática. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué es el cambio de narrativa? En Israel creo que ahora estamos viendo algún tipo de cambio de narrativa. En Ucrania no lo hemos visto. Y este adoctrinamiento es tan fuerte que literalmente lleva a la gente al suicidio. ¿Puedes hablar sobre eso? Bueno, creo que lo que es cierto tanto en Oriente Medio como en la guerra de Ucrania es que existen corrientes muy profundas que son difíciles de mover o de reiniciar. Así que tanto en Oriente Medio como en Ucrania estamos presenciando procesos que tienen décadas de raíces profundas, incluso siglos en realidad. En el caso de Oriente Medio se trata de una guerra de los sionistas contra Palestina que se remonta a antes del Estado de Israel. Básicamente, es una guerra de 100 años. Y realmente no cambia de manera decisiva, ni siquiera cuando se presencia un genocidio día tras día en TikTok, que es una realidad horrenda de nuestro tiempo. Esta corriente profunda sigue sin cambiar porque, incluso hoy en día, este régimen asesino en Israel cuenta con el respaldo de Estados Unidos y Europa. Ni siquiera son capaces de decir que esto está mal. Por supuesto, está cambiando un poco. Hay un cierto cambio, pero Dios mío, llevamos años con este aplastamiento de Gaza, este asesinato masivo que está ocurriendo, y no pueden encontrar las palabras porque esto es un proyecto colonial que tiene más de 100 años y es muy profundo. Está muy arraigado y forma parte tanto de la política europea como de la estadounidense. Es parte fundamental de las narrativas, la retórica y la propaganda. Cuando se trata de Ucrania y Rusia, básicamente es lo mismo. La rusofobia está muy arraigada. En Gran Bretaña, la rusofobia se remonta unos 185 años atrás, alrededor de 1840. Desde entonces, con la excepción, e incluso una excepción parcial 35, Gran Bretaña ha sido rabiosamente rusófoba.
is during the Tsarist period. Y eso ocurre durante el periodo zarista, durante el periodo bolchevique, durante el periodo soviético y durante el periodo postsoviético. Realmente no depende del régimen ruso y desde luego no tiene que ver con el comunismo. Se trata de Rusia y viene de lejos. Por eso tuvimos la guerra de Crimea. Por eso los británicos han sufrido muchos desastres expedicionarios. Los británicos veían a Rusia como un competidor del Imperio Británico, simple y llanamente. Y todavía ven a Rusia en esos términos. Starmer, Boris Johnson y otros piensan que son Lord Palmerston o el almirante Nelson o quien sea, equilibrando fuerzas y salvando a Europa de este poder colosal. Saving Europe from this massive power, and it's so anachronistic. Y es tan anacrónico, tanta propaganda y cliché, pero se repite una y otra vez. Así que creo que lo que vemos es lo difícil que es liberarse del pasado. Y este pasado está muy arraigado. Vivimos como prisioneros del pasado. Los presidentes pueden cambiar las cosas, tienen la autoridad para hacerlo, pero necesitan mucha resistencia, habilidad y atención. Y creo que eso es precisamente lo que falta ahora mismo. Trump está sobrepasado por los acontecimientos. Tiene impopularidad política en casa. Ha iniciado esta guerra comercial con prácticamente todo el mundo. Tiene crisis en Oriente Medio, crisis en Ucrania, crisis con China. Tiene grandes déficits presupuestarios en casa. Está intentando aprobar una ley que es bastante terrible. Así que, si se aprueba, será por 1 o 2 votos, porque es un tipo de programa presupuestario oligárquico, favorable a las grandes fortunas, que no cuenta con apoyo popular y que sigue otorgando ventajas fiscales a los ricos a costa de recortar las prestaciones sanitarias de los estadounidenses más pobres. La capacidad de Trump para centrarse en esto es muy limitada, y su equipo es pequeño y está dividido. Así que, en realidad, están improvisando. No son políticas cuidadosamente planificadas. Es improvisación, hora a hora, y es la improvisación de un sistema sobrecargado. Por eso ves a Trump cambiando de opinión constantemente, según quién le influya, qué asesor, quién le dicta los tweets. El mundo no está en manos estables en casi ningún sitio. Sigo preguntándome si este sería un momento para que los chinos intervengan y digan, quizá podamos ayudar a romper el estancamiento. Porque en este momento, realmente parece que en todos los frentes, también en lo que respecta a las negociaciones con Irán, las negociaciones sobre Ucrania, lo que ocurrió en Yemen, Estados Unidos está atascado en todos y cada uno de ellos. Así es correcto. Esto es exactamente así. La institución encargada de esto, que realmente podría hacerlo, es el Consejo de Seguridad de la ONU. Suena extraño, pero no se trata de un caso en el que Estados Unidos y Rusia estén enfrentados. Todo lo contrario, están intentando resolver este asunto. Y China es uno de los 5 miembros permanentes, y China quiere que esto se resuelva. China no va a actuar por su cuenta. No es su estilo, ni tiene la capacidad o el interés. Así que China no va a actuar por libre en esto. Pero el Consejo de Seguridad de la ONU es el foro adecuado. Lo que ocurre es que ha estado tan atrofiado y debilitado durante muchos años que el Consejo no tiene la idea de que tienen la responsabilidad de sentarse y tratar de resolver esto seriamente. Así que falta esa mentalidad. He intentado sugerir repetidamente, aborden estos temas en el Consejo de Seguridad, resuélvanlos. Es bueno que estén Rusia, Estados Unidos, China y Gran Bretaña y Francia. Es un poco anacrónico, pero está bien. Están juntos en la sala. Ahora resuelvan esto. He dicho que debería ser como el cónclave romano que acabamos de observar. Métanlos en la sala del Consejo de Seguridad, cierren la puerta y díganles que cuando veamos salir humo blanco del piso 38, sabremos que se ha logrado la paz. En otras palabras, es su tarea resolver realmente este asunto. Y no tendrán fines de semana hasta que lo consigan. Esto es lo que falta. De nuevo, quiero enfatizar que si Trump tiene la capacidad de concentración, tiene el poder de poner fin tanto a la guerra de Ucrania como al conflicto de Oriente Medio.
Y la razón es que en última instancia, Ucrania depende totalmente de Estados Unidos e Israel depende totalmente de Estados Unidos. And Israel depends entirely on the United States. This is just a hard fact. Esto es simplemente un hecho innegable. Starmer, Macron y otros pueden saltar y gritar diciendo lo poderosa y maravillosa que es Europa y que ellos cubrirán el vacío si Estados Unidos no cumple. Pero no pueden y no lo harían. Así que lo que intentan es volver a traer a Trump al redil. Y están teniendo cierto éxito con eso porque Trump está rodeado de personas que le dicen, Putin es tu enemigo, Putin es tu enemigo. Y él no tiene tiempo y necesita votos para otras cosas, y tiene muchas crisis sobre la mesa. Así que, en mi opinión, es una cuestión de habilidad, es una cuestión de capacidad de atención, es una cuestión de determinación y perseverancia. Pero en realidad, Trump podría lograr la paz tanto en Ucrania como en Israel, porque Estados Unidos es el actor clave que mantiene estas guerras en marcha en ambos casos. Tienes toda la razón. Y estamos llegando al final, así que tenemos que terminar. Pero una última cosa, y puedes responder muy brevemente. Tú, profesor Jeffrey Sachs, ¿qué lees a diario para mantenerte al día? ¿Qué medios de comunicación recomiendas? ¿Uno o dos? Básicamente, leo todas las fuentes. Periódicos chinos, periódicos rusos, periódicos estadounidenses, periódicos europeos. Y además tengo la suerte de poder hablar con gente porque trabajo en círculos diplomáticos para la ONU. Así que, a diario, hablo con personas de diferentes partes del mundo. La verdad es que si solo te basas en la cobertura nacional, no hay esperanza. Los medios estadounidenses, en su corriente principal, no son más que propaganda. The New York Times lo lees para llorar o para reírte, pero no para informarte. Es patético, tengo que decirlo. No han cubierto estas historias con ninguna precisión, y ni siquiera entienden lo inexactos que son, pero dependen de fuentes anónimas que tienen sus propias agendas. Y luego repiten ingenuamente estas agendas, o quizás no tan ingenuamente. Pero la única manera de llegar a la verdad es triangular, es decir, intentar comprender un tema desde muchos puntos de vista y escuchar las diferentes perspectivas. Por supuesto, la forma en que funcionan los medios y nuestro mundo digital es que puedes sintonizar solo lo que quieres oír. Todo el mundo tiene su canal favorito y no escucha lo contrario. Pero lo importante para determinar los hechos y las realidades más profundas es escuchar múltiples perspectivas. Is to hear the multiple perspectives. It's also, by the way, why diplomacy is Además, por cierto, por eso la diplomacia es esencial. Y cuando hablo de diplomacia me refiero a sentarse realmente y hablar con la otra parte. Así que para concluir diré que si quieres saber lo patética que es Europa, y me refiero a lo patética que es en su arte de gobernar, no ha habido un líder europeo que hable con Putin de forma seria desde hace años, y ni siquiera entienden que eso es lo que deberían estar haciendo. Tienen su 100ª o 1000ª reunión con Zelensky para una sesión de fotos, normalmente una absurda, pero no se ponen en contacto con sus homólogos rusos para decir, vamos a resolver esto. Y en mi opinión, eso por sí solo es prueba de lo patético que es el arte de gobernar europeo en este momento. Totalmente cierto. Profesor Sachs, muchísimas gracias por su tiempo hoy. Es un verdadero estar con tú. Nos vemos pronto.